Les damos la bienvenida a una actividad más de las Jornadas de Derecho en esta tercera edición. En esta actividad que vamos a destacar el día de hoy, tenemos el gusto de pues contar con un joven especialista, el querido y ya eh, pues más que convocado en diferentes momentos en nuestra universidad, el maestro Giovanni Alexander Salgado Cipriano. Me voy a permitir leer brevemente, pues lo que es ya una amplia formación y desarrollo profesional por parte de nuestro maestro. Él es maestrante en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid, maestrante en Derechos Humanos y Garantías del ITAM y cuenta con la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM con la tesis intitulada La protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. También pues, ha tenido diversas formaciones como el diplomado de formación en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como distinción y es muy destacado. Fue parte del equipo ganador de la competencia internacional de derechos humanos, Eduardo Jiménez de Arechaga, que se hace por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Pues tuvo la distinción justo de ser el primer lugar con este equipo ganador, representando no solo en su caso a la UNAM, sino también al propio país como México en estos ejercicios internacionales. Ha trabajado tanto en asistente de investigación en jurídicas de la UNAM, también en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, en el litigio estratégico en derechos humanos, la Asociación Civil de Ideas. Ha estado pues destacado y con muchas publicaciones como investigador junior en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estuvo adscrito también a la primera sala en el área de profesional operativo y actualmente está en la Unidad General de Conocimiento Científico y de Derechos Humanos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunas de las tantas publicaciones que destacan de nuestro invitado está en los temas de derecho a a la libertad de expresión e información, en los temas que le son de su interés, que son justo los derechos económicos, sociales y culturales, y otros más también de cuadernos de jurisprudencia en diferentes temas que estuvo trabajando en el Centro de Estudios Constitucionales. Ha sido ya en diversos momentos conferencista, ha impartido talleres, cursos, ha participado en diversos programas de radio y televisión. Así que, bueno, como pueden apreciar y con la generosidad de su tiempo, pues tenemos aquí a el maestro Giovanni, quien hará favor de disertar la conferencia, en este caso, sobre mitos y metodologías sobre los derechos sociales hacia una verdadera justiciabilidad. Así que, bueno, como pueden ver, el tema pues llama y estamos a sus órdenes, maestro, para iniciar su exposición. Muchas gracias, doctora. De nuevo, le agradezco mucho la invitación. Siempre es un placer, un honor, un enorme gusto estar aquí con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana para hablar sobre temas interesantes, actuales, que creo que merecen la pena seguir discutiendo. Nada más voy a compartir mi presentación para que sea mucho más fácil la conferencia. Listo, creo que ya ahí se puede ver. Bueno, como bien lo mencionaba la doctora Perla, vamos a hablar sobre un tema que creo que sigue discutiéndose mucho y que me parece que el título lo resume y hace referencia muy bien de ello, que tiene que ver con mitos y metodologías sobre los derechos sociales hacia una verdadera justiciabilidad. Eh, Creo que hablar actualmente sobre la justiciabilidad de los derechos sociales, y entre estos englobo no nada más a los de carácter social, sino a los de carácter económico, cultural, ambiental incluso, me parece que sigue sosteniendo todavía un debate teórico, ideológico, incluso muy importante, que puede limitar
u optimizar su justiciabilidad frente a las autoridades correspondientes, en particular frente a los tribunales de justicia, ¿no? Que es donde más me parece se ha sostenido este debate. Y esto tiene que ver porque por mucho tiempo me parece que ha existido un mito muy difundido, muy reproducido, tanto en escuelas de derecho, en la manera en que se enseña el derecho. Actualmente incluso me parece que todavía se sigue reproduciendo y difundiendo una percepción particular sobre los derechos sociales, también en una perspectiva ideológica, en una perspectiva política, que es la de reconocer, entender a los derechos de carácter social como derechos de segunda generación, como derechos de menor importancia respecto de otro tipo de derechos fundamentales, como son los derechos de carácter civil y político o derechos de carácter liberal, ¿no? Estos derechos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, derechos de carácter más individual que me parece sí han tenido una mayor trayectoria jurídica, una mayor tradición por parte de la doctrina jurídica como jurisprudencial y que, sin embargo, me parece que sin justificación le ha dado una un segundo piso, una segunda prioridad a los derechos de carácter social. Justamente de esto se va a tratar esta conferencia, de tratar de poner sobre la mesa en realidad de qué se trata cuando hablamos sobre la justiciabilidad de los derechos sociales, cuáles son estos mitos que aún siguen frenando, limitando su verdadera justiciabilidad y por el otro lado, cuáles son entonces estas metodologías basadas en evidencia científica, basadas en estadística, basadas sobre todo en el paradigma actual de los derechos fundamentales que nos dicen que los derechos humanos son justiciables, que existen áreas objetivas, razonables, que son susceptibles de ser exigibles ante las autoridades correspondientes, como son en este caso los tribunales de justicia, los tribunales constitucionales de primera, segunda instancia, etcétera, ¿no? Y bueno, para ir entrando en materia y para hablar sobre lo más general a lo más particular. Cuando hablamos sobre derechos sociales, hablamos sobre derechos subjetivos que son muy relacionados con los recursos, los servicios, bienes materiales que son fundamentales para garantizar la dignidad humana de las personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica, ¿no? Eh, lo que hacen los derechos sociales es reconocer aquellas prerrogativas, aquellos recursos, aquellas medidas especialmente de carácter positivo, de carácter de hacer por parte de una exigencia hacia el Estado para que las personas puedan hacerse de aquellos recursos materiales, de aquellas condiciones que les permitan hacer viables sus proyectos de vida, ¿no? Sí, nos reconoce la Constitución un derecho a la libertad de expresión, nos reconoce un libre desarrollo de la personalidad o un derecho a la vida. Sin embargo, sí va a ser importante también contar con ciertas medidas, con ciertos recursos, con ciertos bienes para poder sostenernos, para poder tener una supervivencia y ejercer nuestras libertades de manera igualitaria, como lo podría hacer cualquier persona en una situación tanto de ventaja como de desventaja, ¿no? Por eso el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho al agua, el derecho a la alimentación son derechos importantes que requieren también de una visibilidad y de una reivindicación jurisprudencial para poder sostener, para poder garantizar otro tipo de derechos, ¿no? Este es el paradigma de los derechos fundamentales que se resume en la interdependencia e indivisibilidad de los derechos fundamentales, en donde se reconoce una integridad, donde se reconoce una importancia generalizada respecto de todos los derechos fundamentales para que todos sean efectivos, ¿vale? ¿Y qué no son los derechos sociales? Bueno, los derechos sociales no son políticas públicas, los derechos sociales no son
principios de buena fe, no son políticas asistencialistas que puedan servir como parte de un discurso narrativo político que, digamos, venga a sostener, a reconocer una menor importancia, ¿no? Creo que por mucho tiempo los derechos sociales habían sido reivindicados y garantizados mediante esta lectura política en donde no existía una exigibilidad directa, no existía una obligación por parte de las autoridades, sino más bien se trataba de una concesión política, una concesión de buena fe, de asistencialismo, en la que, pues más que estar obligadas las autoridades o estar vinculadas por la Constitución a obligaciones generales, obligaciones específicas, pues existía más bien una arbitrariedad, existía una decisión política unilateral que correspondía más bien al gobierno, a los gobiernos en turno, ¿no? Me parece que precisamente el carácter de justiciabilidad de los derechos sociales y de una verdadera exigibilidad viene a contrarrestar, a hacer frente a este discurso político que por mucho tiempo se ha sostenido, ¿no? Y bueno, precisamente este es el principal, uno de los principales mitos sobre los derechos sociales, pensar que se trata de un discurso político más que jurídico. Es importante decirlo, ya que actualmente hay un consenso, y más que consenso por parte de la doctrina jurídica, también hay una vinculación normativa por parte de nuestra Constitución que demanda a las autoridades cumplir cierto tipo de obligaciones en materia de derechos sociales, las cuales, de acuerdo tanto con el derecho nacional como internacional, son obligatorias. Bueno, para entrar un poquito en materia de manera breve, me parece que esta diferenciación normativa, pues, tuvo que ver por mucho tiempo con la manera en que se fue reconociendo los derechos sociales en el tiempo, ¿no? Sobre todo hablando en el periodo de la Ilustración, hablando en el periodo de los movimientos sociales del siglo XIX, creo que tuvo que ver con una hegemonía por parte de ciertos grupos que reivindicaron las libertades, que reivindicaron una forma de pensamiento, particularmente en la Revolución Francesa, en aquellos movimientos de la Ilustración que empezaron a gestar por primera vez el reconocimiento de derechos civiles y políticos. En estas primeras gestaciones, en estas primeras discusiones que hubo sobre derechos fundamentales, se empezó a hablar en primer lugar sobre derechos civiles, ¿no? Fue, digamos, una reivindicación por parte de ciertos grupos que se encontraban en una situación de ventaja y que en ese sentido, pues, dadas las condiciones materiales que ya existían satisfechas por parte de estos grupos, bueno, pues existió también un reconocimiento o más bien una invisibilidad por parte de los derechos sociales que pues se dejó a una menor importancia porque para aquellos grupos, estamos hablando de estas, de la aristocracia, estamos hablando de los grupos que pues contaban con cierto capital político, con cierto capital intelectual, que eh, merecían o que demandaban, de acuerdo a sus características socioeconómicas, prerrogativas de carácter liberal e individual, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de libertad de expresión, cuando hablamos sobre propiedad privada. Creo que estas eran una de las exigencias que mayor se difundían en la era en el periodo de la Revolución Francesa, de la Ilustración, y que, bueno, me parece que da una explicación histórica de por qué los derechos sociales quedaron en una segunda lectura por parte de los derechos fundamentales. No fue hasta los movimientos sociales del siglo XIX, ya como una consecuencia del mayor auge de las revoluciones industriales, ¿no? Cuando se empezó a ver por primera vez una desigualdad económica, una desigualdad laboral respecto de la clase obrera frente a los patrones, frente a aquellos grupos que pues se encontraban en una situación de ventaja y quienes eran dueños del capital, eran dueños de la mano de obra y que por lo tanto, pues no.
no reconocían en ese mismo sentido derechos laborales, derechos de seguridad social frente a la clase trabajadora, ¿no? Fue, por lo tanto, esta dicotomía política, esta desigualdad social y sobre todo una desigualdad estructural que empezó a ser la punta de lanza fue el punto de quiebre en donde se empezaron a reclamar otro tipo de derechos respecto de otro tipo de grupos sociales, ¿no? Que anteriormente o que tradicionalmente habían sido invisibilizados por parte de las cartas liberales, por parte de las primeras constituciones, ¿no? Esta clase obrera precisamente lo que reclama entonces son derechos de carácter social, derechos que más bien le exigían al Estado obligaciones o conductas de carácter positivo, de carácter prestacional, en donde más que abstenerse de realizar conductas, de hacer una intervención, lo que le exigían era precisamente intervenir, ¿no? Intervenir en el Estado, intervenir en las políticas públicas, intervenir en la manera en que se distribuyen los recursos económicos con los que cuenta el Estado. Por lo tanto, pues, en ese sentido ya se empieza a pensar de otra manera los derechos fundamentales, se empieza a hablar sobre otro tipo de derechos, otro tipo de obligaciones que, pues tradicionalmente y desde la gestación de los derechos fundamentales en las primeras revoluciones liberales, pues no se empezaba a hablar. Sin embargo, esta distinción o estas primeras reivindicaciones sociales me parece que no tuvo el éxito que esperaba, pues recordemos que posterior a las revoluciones francesas, revoluciones sociales del siglo XIX, pues en la internacionalización de los derechos fundamentales ya siguió existiendo una dicotomía, una diferenciación normativa entre los derechos humanos al emitirse dos tipos de documentos internacionales. Recordemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Me parece que esta distinción de dos tratados, pues, vino a quebrar un poco esta idea de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos como una, un reconocimiento integral, un reconocimiento generalizado sobre la importancia de los derechos humanos y que sobre todo se acentuó, perdón, se destacó por eh, implementar y reconocer en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mecanismos de justiciabilidad, mecanismos de protección, ¿no? Aspecto y medidas que no se incluyeron en el PIDES, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y bueno, me parece que esta distinción en instrumentos normativos internacionales fue lo que detonó en una teoría generacional de los derechos humanos, en un esquema teórico en donde se empezó a difundir, dada la manera en que se fue desarrollando el reconocimiento o fueron evolucionando los derechos humanos en derechos primero individuales o liberales, después en derechos sociales, con las revoluciones industriales, en una tesis generacional, ¿no? Una tesis generacional que me parece que al día de hoy sigue difundiendo una percepción devaluada de los derechos de carácter social y económico y cultural, ¿no? Una tesis generacional que divide y entiende esta clasificación de derechos humanos en tres categorías de manera muy simplificada. En primer lugar, aquellos que corresponden con derechos de carácter liberal, derechos de carácter individual, en donde entrarían la libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, etcétera, ¿no? Aquellos derechos subjetivos que se identifican más con aspectos individuales o donde se exigen o se reconocen más obligaciones de carácter negativo por parte de las autoridades, frente a los derechos de segunda generación que corresponden ahora sí con los derechos de carácter social, derechos de segunda categoría, de segunda generación, de menor importancia, en donde
se incluye ahora los derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, y en una tercera generación en donde se habla más de derechos actuales, de derechos que tienen que ver con aspectos globalizadores, como son el derecho a la paz, el derecho a los derechos de solidaridad, que tienen que ver más con la forma en que se relacionan los estados, ¿no? Y bueno, esta tesis generacional me parece que es importante destacarlo y sostenerlo. Se sigue difundiendo en las escuelas de derecho como una manera muy simplificada, una manera muy sencilla de entender a los derechos humanos y que sin embargo sigue al mismo tiempo reproduciendo una percepción devaluada de estos derechos de carácter social. Es importante decirlo, me parece que es una herramienta o un criterio teórico, un modelo teórico que puede ser muy atractivo, un criterio teórico que puede ser muy, que nos puede facilitar, ¿no?, la enseñanza de los derechos humanos, pero que tiene riesgos, ¿no? Que tiene ciertos prejuicios internalizados yo por parte de la teoría y por parte de quienes suelen reproducir estas características de los derechos fundamentales. Pero bueno, es importante ponerlo sobre la mesa porque va a ser al final lo que a lo largo de esta conferencia o lo que nos queda de ella, pues intentaremos refutar, ¿no? No hay tal una teoría generacional, no hay tal una diferenciación normativa, teórica, política entre los derechos fundamentales que venga a sostener que hay derechos humanos más importantes, que hay derechos humanos con características esenciales que otro tipo de derechos humanos no la tienen, ¿no? Precisamente la interdependencia e indivisibilidad de los derechos fundamentales es el paradigma actual y es el cual pues estamos sosteniendo y es el cual está sirviendo para refutar este tipo de prejuicios, ¿no?, y mitos que existen todavía sobre los derechos sociales. Y bueno, esta diferenciación normativa me parece que se reprodujo en diferentes ámbitos. Un primer ámbito tuvo que ver con la percepción axiológica o la percepción filosófica de los derechos fundamentales. Esta percepción axiológica, bueno, tiene que ver con la manera en que se fundamentan o se justifican los derechos humanos, cuáles son aquellos valores, cuáles son aquellos principios de carácter filosófico que vienen a justificar la justiciabilidad, la importancia de los derechos humanos en un tipo de sistema jurídico particular, en un tipo de Estado, y que pues vienen a decir, decirnos por qué los derechos humanos deben de ser cumplidos, ¿no? Y creo que en materia de derechos humanos, cuando hablamos tanto de derechos de carácter civil y político como derechos de carácter social, me parece que también existió una dicotomía respecto de cuáles eran los principios que justificaban a cada uno de estos tipos de derechos, ¿no? El prejuicio que existió fue, bueno, de entrada que los derechos, el principio que justificaba los derechos de carácter civil o los derechos liberales era un principio mucho más importante, como es la libertad, ¿no? Era la libertad aquel valor, aquel principio que venía a resaltar la importancia de los derechos humanos, pero únicamente de aquellos derechos de carácter civil, como la libertad de expresión, como hemos dicho, el libre desarrollo de la personalidad, derechos individuales, ¿no? Y por otra parte, se sostenía por parte de los derechos a la igualdad y no, perdón, por parte de los derechos sociales, económicos y culturales, que estos eran fundamentados a partir del valor o del principio de la igualdad y no discriminación. Propiamente hablando de una igualdad y no discriminación desde una dimensión material o sustantiva, en donde lo que importa es que la igualdad eh, realmente exista de manera
sustantiva realmente exista, no nada más en documentos normativos o tratados internacionales, sino que en la realidad realmente se traduzca en que todas las personas gocen de las condiciones materiales, económicas, para poder reivindicar de la misma manera los derechos de libertad y los derechos humanos en general, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de una dimensión sustantiva de la igualdad y no discriminación. Y bueno, me parece que la conclusión a la que se ha llegado actualmente respecto de este prejuicio axiológico que diferencia el fundamento de los derechos humanos, pues fue que existe un valor que está por encima de la libertad, que está por encima de la igualdad, que es la dignidad humana, ¿no? Actualmente existe el consenso de que la dignidad humana, bueno, es el principio, es el valor que justifica todos los derechos fundamentales por igual y que más allá de aspectos liberales, más allá de aspectos igualitarios, como quiere seguirse sosteniendo frente a los derechos humanos, pues existe un valor como es la dignidad humana que garantiza e intenta proteger los aspectos más vulnerables, los aspectos más íntimos de la persona y que para que puedan ser garantizados, como lo puede ser la supervivencia, como lo puede ser el sufrimiento, la protección al sufrimiento, como lo puede ser lo que realmente dignifica a la persona, pues se requiere tanto aspectos igualitarios como aspectos liberales, ¿no? No nada más podemos entender un derecho fundamental como una manera de ejercerse mediante la libertad, sino que es importante también verlo desde una dimensión igualitaria. No nada más es importante que los derechos se ejerzan de manera liberal, de manera libre, sino que todas las personas que viven en una sociedad, que viven en un estado, pues puedan garantizar, puedan ejercer sus derechos de manera igualitaria, ¿no? Creo que eso es uno de los postulados importantes sobre los derechos fundamentales, que me parece que la dignidad humana pues viene a salvaguardar, ¿no? Este, y bueno, este, digamos, prejuicio axiológico respecto de la distinción eh, filosófica de derechos civiles y de derechos sociales, pues en resumen se solventa con la idea de dignidad humana, ¿no? Un principio me parece que también puede ajustarse a todo tipo de afectaciones, todo tipo de situaciones de riesgo, de desventaja en las que pueda encontrarse una persona, ¿no? Independientemente de su contexto, independientemente de la situación socioeconómica, la situación material que pueda ser adversa a la persona, pues creo que la idea de dignidad humana justo lo que hace es ajustarse a aquellos riesgos, a aquellos peligros que pueda enfrentarse una persona independientemente del paso del tiempo, del paso de las ideologías, del paso de del tipo de doctrinas que puedan subsistir en una sociedad particular, ¿no? Bueno, este pensamiento en la filosofía de los derechos humanos que se tradujo por mucho tiempo en una distinción axiológica de los derechos humanos también tuvo implicaciones en la manera en que se estructuraban los derechos humanos o en la manera en que se reconocía una naturaleza normativa en relación con derechos de carácter civil y derechos de carácter social, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de los derechos humanos? Bueno, pues es el tipo de obligaciones mediante las cuales el Estado, mediante las cuales las autoridades competentes pueden garantizar los derechos humanos. Y de entrada, y creo que esto la mayoría de ustedes lo sabrán, que pueden clasificarse las obligaciones de manera muy básica en obligaciones de carácter positivo y obligaciones de carácter negativo. Es decir, obligaciones prestacionales, obligaciones que requieren por parte del Estado una intervención,
una conducta de hacer, como implementar una política pública, como hacer, como implementar una distribución de recursos públicos, sobre áreas estratégicas, sobre áreas que requieren de una activación económica por parte del Estado. En fin, una conducta de hacer por parte de las autoridades para garantizar cierto tipo de derecho humano, ¿no? Como lo puede ser la libertad de expresión, nuevamente, como lo puede ser el derecho a la vida, como lo puede ser el derecho a la integridad, que pues básicamente lo que le están exigiendo al Estado es no intervenir, no afectar, no dañar, no censurar a la libertad de expresión de las personas, no dañar la salud, dañar la vida, este, no afectar o no intervenir la esfera privada de los particulares. Básicamente en eso consiste el núcleo del liberalismo, ¿no? Que tiene que ver con que los derechos, con que las personas cuentan con derechos subjetivos, cuentan con una esfera privada que los protege respecto de intromisiones, respecto de afectaciones por parte de terceros, por parte del Estado y de particulares también, ¿no? Y finalmente se sostuvo también que los derechos sociales eran derechos de carácter prestacional únicamente, ¿no? Derechos de carácter que requerían por parte del Estado eh, una conducta positiva, ¿no? Sin embargo, nuevamente, actualmente se refuta esta idea, no existe tal cual una diferenciación en la estructura o en la naturaleza normativa atribuible al tipo de obligación, sino más bien hoy en día sabemos con base en evidencia estadística, con base en evidencia científica, de acuerdo, por ejemplo, con los estudios de Víctor Abramovich y Christian Curtis, en que todos los derechos humanos, sean civiles, sean políticos, sean de carácter social, económico, cultural, requieren todo el catálogo de obligaciones con los que actualmente se reconocen, ¿no? Esto son obligaciones positivas, obligaciones negativas e incluso también obligaciones que puedan tener un costo mucho más alto o aquellos que pueden ser mucho más gratuitos. Es decir, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a la educación, si bien son derechos que deben cumplirse esencialmente por obligaciones de carácter positivo, también es importante reconocer una interdependencia con aquellas obligaciones negativas o aquellas obligaciones que puedan ser menos costosas para que el Estado garantice este tipo de derechos, ¿no? Como lo puede ser una campaña de difusión, como lo puede ser la implementación de un marco jurídico que garantice la seguridad jurídica a cierto grupo social, como lo puede ser también el abstenerse de dañar la salud de las personas, ¿no? Creo que esta dimensión negativa por parte de los derechos sociales es igual de importante como lo es para los derechos de carácter civil, aquellos aspectos prestacionales sobre las obligaciones en las que el Estado debe de cumplir para garantizar los derechos, ¿no? Como de nuevo el derecho a la vida o el derecho a la integridad requieren necesariamente de el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social para que las personas puedan subsistir y a partir de ello bueno, realizar sus proyectos de vida de acuerdo a la individualidad, de acuerdo a la forma en que las personas decidan ejercer sus derechos y hacer efectivos sus proyectos individuales, ¿no? Y bueno, frente a estas discusiones teóricas para ir cerrando, frente a estos mitos, me parece que las metodologías de adjudicación, las metodologías o mecanismos basados en el paradigma de los derechos humanos, creo que vienen hoy a refutar, vienen hoy a sostener una nueva forma de garantizar los derechos humanos. Ya no se trata de un prejuicio, de un mito que deja al arbitrio de los estados, deja al arbitrio o a la libertad de las autoridades garantizar o no los derechos humanos, ¿no? Ya no se trata de un discurso político únicamente, sino que se trata también, pues, de una
de un discurso jurídico que debe de cumplirse por parte de las autoridades. Y frente a ello, creo que las metodologías de adjudicación, aquellos criterios en donde los tribunales constitucionales, los jueces implementan y valoran a partir de el contexto social, valoran a partir de los casos en particular sobre si realmente existe una deficiencia, una omisión institucional que se traduzca en una vulneración a los derechos humanos, pues puede implementar, puede garantizar los derechos humanos. Eh, Muchos ya conocemos algunas de estas metodologías de adjudicación, como lo puede ser el test de proporcionalidad, como lo puede ser el test tripartito, etcétera, ¿no? Creo que al día de hoy la doctrina jurídica se encuentra muy desarrollada y nos sirve para poder cerrar el margen político, ideológico de los jueces, de los tribunales constitucionales y con ello cerrar también el margen de discrecionalidad que puede tener un juez a la hora de solucionar un problema normativo, ¿no? Precisamente estas herramientas metodológicas vienen a dar medidas, vienen a dar ciertos criterios objetivos para que los jueces puedan analizar un caso a partir de situaciones reales, a partir de situaciones en donde realmente existe una afectación de derechos fundamentales y existe una necesidad de garantizar a partir de a partir de cierto tipo de medidas los derechos de carácter social, ¿no? Ya no se trata de un discurso político, un discurso difuso en donde se decía que los derechos prestacionales, perdón, los derechos sociales eh, que nada más tenían o se les reconocía obligaciones prestacionales, pues no existía certeza respecto de qué tipo de medidas, respecto de qué tipo de obligaciones podían desprenderse frente a estos derechos, sino que actualmente ya se ha ido desarrollando las metodologías con base en evidencia, con base en criterios objetivos de cuáles son entonces aquellas obligaciones, cuáles son entonces aquellas medidas para garantizar este tipo de derechos. Eh, Esta parte sobre la legitimidad de los tribunales constitucionales es importante destacarla porque me parece que el justiciabilizar, el poder garantizar derechos de carácter social requiere necesariamente de una intervención o de una actitud activista por parte de los tribunales constitucionales, ¿no? En la medida en que reconoce ciertas deficiencias en las políticas públicas que afectan o vulneran los derechos sociales, pues me parece que un tribunal constitucional obligado por la Constitución está digamos, en la posición de exigir a las autoridades administrativas, por ejemplo, de corregir este estado de cosas inconstitucionales y de poder garantizar los derechos de carácter social, ¿no? Me parece que este activismo, si bien no corresponde con una visión clásica del papel de los poderes en una estricta división de poderes, me parece que se basa al mismo tiempo en un constitucionalismo moderno que pues requiere necesariamente de un reconocimiento y de una necesidad de reconocimiento de garantizar los derechos humanos por parte de todas las autoridades, ¿no? Recordemos esta división clásica de los derechos del Estado, en donde existe un poder ejecutivo con unas funciones específicas, un poder legislativo y un poder judicial que únicamente se atiene a garantizar si los estados han afectado los derechos de carácter civil o los derechos de carácter liberal, ¿no? Cuando entra en esta ecuación los derechos de carácter social, los tribunales y los jueces, bueno, están obligados a señalar y a declarar responsabilidad
de aquellos actos en donde las autoridades estén afectando o vulnerando los derechos de carácter económico, social y cultural, ¿no? Me parece que este es un paradigma que requiere de un tribunal activista, de un tribunal que venga a refutar este viejo prejuicio del principio mayoritario, de esta problema de la objeción democrática, ¿no? En la que, por ejemplo, se sostenía que la forma en que se implementa una política pública, la forma en que se decide distribuir el recurso público únicamente le compete a las áreas o a eh, a este poder administrativo o ejecutivo, ¿no? Me parece que un tribunal constitucional, como lo puede ser, como lo es el poder judicial, como son los jueces, creo que está obligado a señalar, está obligado a identificar cuáles son estas deficiencias, a identificar son estas omisiones por parte de las autoridades que pueden traducirse en una afectación a los derechos humanos. Y bueno, para ir cerrando y acotando de manera más específica estas metodologías y esta intervención por parte de los tribunales constitucionales y en general los tribunales de justicia, uno de los principios o criterios que sirven para poder refutar y cerrar este margen de discrecionalidad es la idea del mínimo vital o el núcleo esencial de los derechos humanos. Me parece que esta idea incluye de mejor manera, en primer lugar, la idea de dignidad humana, ya que su objetivo o su teología está basada en garantizar y proteger este principio axiológico filosófico, ¿no? Me parece que esto en cuanto a contenido, en cuanto a fondo, es lo que reconoce la idea del mínimo vital y en segundo lugar, también da ciertos criterios objetivos para reconocer, para exigir de manera eh, certera, de manera estable, cierto tipo de obligaciones, tanto de carácter negativo como de carácter positivo. Al día de hoy ya existe una doctrina sólida que sustenta la idea del mínimo vital. Me parece que parte con la idea de la doctrina de Naciones Unidas que exige que cierto tipo de deberes básicos, obligaciones básicas que vienen a garantizar la supervivencia de las personas, pues sean cumplidas de manera inmediata, sean cumplidas independientemente del contexto económico, independientemente de las deficiencias institucionales que pueda tener un Estado, que pueda tener una autoridad. Sin embargo, y es importante decirlo, esta idea del mínimo vital desde la doctrina tradicional, pues se ha ido nutriendo, ¿no? Se ha ido nutriendo porque este, no nada más se trata de una exigencia absoluta de garantizar cierto tipo de obligaciones básicos, sino que también se ha ido nutriendo a partir de una valoración de acuerdo con el contexto social, de acuerdo con el contexto económico de un Estado. No es lo mismo exigir el derecho a la integridad, el derecho al agua, el derecho a la alimentación en un contexto donde existen ciertas deficiencias o cierta escasez de recursos públicos, ¿no? Me parece que esta valoración es importante que han hecho, por ejemplo, tribunales como el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, donde más allá de realizar una valoración tajante de responsabilidad en que si se ha cumplido o no la idea de mínimo vital, lo que hacen es hacer una evaluación del contexto y ver cuáles son las posibilidades fácticas de las autoridades de cumplir o no con cierto tipo de obligaciones básicas, ¿no? Me parece que este tipo de valoraciones y de metodologías sirven para poder no nada más identificar afectaciones a derechos humanos, sino corregir de manera estructural estos arreglos institucionales, políticos y normativos que vienen a traducirse en una afectación a los derechos humanos. Me parece que concretamente, la idea de, por ejemplo, sentencias estructurales vienen a, este, a reconocer
a entender otra forma de solucionar los problemas jurídicos más allá de una lógica de todo o nada, de o se afectan o no se afectan los derechos humanos, sino poder visibilizar, poder poner sobre la mesa cuáles son aquellos aspectos que siguen o que siguen promoviendo, reproduciendo una afectación a los derechos humanos. Eh, para cerrar, únicamente decir que este prejuicio, este mito que se traduce en una distinción axiológica, en una distinción en la estructura jurídica, en una distinción respecto al tipo de rol que le toca a los jueces constitucionales y el tipo de metodologías de adjudicación que pueden implementarse, bueno, se cierra por una idea de interdependencia, por una idea de integralidad entre los derechos humanos, en donde no nada más existe un fundamento axiológico o un tipo de obligaciones o un tipo de rol específico y de metodologías en las que se puede utilizar, sino que al día de hoy ya existen mayores herramientas, mayores medidas para poder garantizar los derechos humanos. Hoy en día es la dignidad humana el fundamento axiológico. Hoy en día sabemos que las obligaciones positivas y negativas, gratuitas y onerosas se complementan para garantizar los derechos civiles y los derechos sociales. Y también reconocemos y se demandan por parte de los jueces resoluciones judiciales en donde no solamente tengan una visión liberal o de abstención por parte de las autoridades, sino que tengan un papel mucho más activo a la hora de valorar cierto tipo de políticas públicas o cierto tipo de actividades o conductas estatales que tradicionalmente no eran analizadas o valoradas por los jueces, ¿no? Y creo que precisamente la idea del mínimo vital, la idea de progresividad, que ya no me dio tiempo de ponerla sobre la mesa, o la idea de no regresión, o el uso de indicadores, el uso de estadística, de evidencia científica, e incluso me parece que sirven al día de hoy para refutar y seguir sosteniendo la idea de que los derechos sociales no son derechos de menor importancia o derechos de segunda generación, sino que son derechos humanos exigibles por parte de las autoridades correspondientes. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Me parece que no se escucha, doctora. Ay, perdona, perdona. Sí, ponemos la siguiente lámina y dejamos de compartir. Perfecto, pues en Ok. este ejercicio, primero, antes que nada, pues muy, muy interesante en los temas, pues que parecieran nuevos en todo lo que implican los derechos DESCA, con lo que es lo económico, social, cultural y ambiental, pero que, como bien señalas toda la exposición, pues ya trae su propia metodología. Creo que esta parte de cómo se diferencia entre lo que son este tipo de derechos de lo que es ortodoxamente el derecho social, ¿no? En sus primeras acepciones, toda la cuestión también de cómo el enfoque de la dignidad termina siendo siempre el referente como palabra clave para entender y configurar los derechos humanos, pero sobre todo esta parte yo creo que muy, muy oportuna de las metodologías que tiene que ver con el efecto garantista, ¿no? O sea, no solamente la cuestión de cómo se estudia, cómo se desagregan, cómo se van incluso reconociendo ya como derechos fundamentales en las constituciones, sino cómo cobran vida. Y creo que aquí el gran eje, y nos dejas esta pues reflexión, lo que implica en la parte procesal el interés jurídico, esta parte compleja, ¿no? Ya hemos visto ciertos ejercicios en nuestro país, incluso de acciones colectivas, mucho, yo creo que el desarrollo, incluso la génesis del derecho de acceso a la información, siempre fueron aspectos del derecho ambiental, fue esa necesidad de conocer qué estaba haciendo la autoridad para rendir cuentas, hacer un escrutinio y evitar que hubiera algún tipo de afectación. Y pues este ejercicio también que señalas al final del mínimo vital. En este caso, de lo que en tu experiencia y que queda más que validada en este desarrollo de la exposición, ¿ves viable en un escenario, en el caso mexicano ahora con las reformas judicial, que se continúe, que se mejore? ¿Por dónde consideras que se va a apuntalar el ejercicio garantista de los derechos de ESCA?
¿Cómo lo pudieras comentar? Eh, es una pregunta muy, muy importante y creo que sí, los nuevos contextos normativos, los nuevos contextos políticos, porque pues, hay que decirlo también, estos discursos, estas nuevas formas de entender el derecho pues, atienden mucho a los gobiernos, atienden mucho a la forma en que se identifica el rol de un tribunal constitucional es importante, ¿no? Al final, de ello depende los límites y las posibilidades de un tribunal constitucional. Y ahorita que tocas ese tema, me parece que una vía que creo que es un tema reciente, un tema que se sigue debatiendo, una vía que podría servir para poder conciliar, para poder seguir reconociendo la exigibilidad de los derechos sociales, podría ser, por ejemplo, la perspectiva que nos podría dar una justicia dialógica, ¿no? Una justicia en donde más allá de que es el juez constitucional, eh, de resolver de manera individual, de manera unilateral, un problema jurídico, un problema constitucional, creo que podría resultar interesante involucrar también un diálogo con otras autoridades, especialmente con las autoridades involucradas en ese problema jurídico, ¿no? Para poder encontrar un consenso, una forma de resolver el, el problema que está afectando finalmente derechos fundamentales, eh, y que me parece que juega y concilia un poco con esta idea de la objeción democrática, ¿no? Que estuvimos hablando, que pareciera que ahorita podría encontrarse más en riesgo, o no por parte de los tribunales constitucionales a la hora de hacer justicia. Y en resumen, pues diría que una forma que podría ser esta de, especialmente a la hora de emitir las órdenes o los efectos en las sentencias, intentar involucrar en estos procesos de cumplimiento de sentencias a las autoridades que realmente saben, conocen, y son más competentes para corregir aquellas deficiencias institucionales como lo podría ser una política pública, ¿no? Creo que este diálogo ahora más que nunca podría ser mucho más importante para poder garantizar no solamente los problemas técnicos, sino los problemas de legitimidad que tiene un tribunal a la hora de garantizar los derechos sociales. Oye, pues queda, ¿no? Yo creo que nos da para más exploración. Yo creo que será importante y te comprometemos en estas jornadas, yo creo que para la cuarta edición, porque ya tendremos esta valoración. Yo creo que ahí podríamos, si consideras esta, pues, de tracto sucesivo, hacer la revisión del tema que nos planteas, pues será una buena fotografía hacia un año, ver cómo se vuelven estos derechos ahora con la nueva conformación de la Corte cómo van cobrando vida, ¿no? Bajo estos ejercicios también de la cercanía y la cuestión de, pues, de una elección que se llevó para que accedieran ahora a esa responsabilidad. Así que, pues, tema hay y bueno. De nueva cuenta, muchísimas gracias por la generosa participación, la claridad que lo que nos ayuda y pues la invitación a todos los interesadas e interesados en estos temas que continúen viendo las jornadas, van a tenerla a disposición en el canal de YouTube de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y los esperamos en próximas emisiones. Muchas gracias de nueva cuenta y que tengan una excelente jornada. Hasta pronto.